espiritual de Nepomuceno. Y 3 años más tarde, en plena guerra mundial, es apresado junto con otros frailes y fue enviado a los campos de concentración en Alemania y Polonia. Fue liberado poco tiempo después, precisamente el día consagrado a la Inmaculada Concepción. Nuevamente fue apresado y tras décadas de labores apostólicas en Polonia y Japón, fue arrestado por la Gestapo, que es la policía secreta del Estado de la Alemania nazi, y fue enviado a la prisión de Paiwak para ser después transferido al campo de concentración de Auschwitz. Antes de su arresto, y esto se ve en la película, si tienen oportunidad de ver la película de San Maximiliano, véanla. Sus hermanos franciscanos le habían suplicado que se ocultara. Dijo que agradecía su preocupación, pero no podía seguir su consejo. Más tarde él dijo: tengo una misión. La Inmaculada tiene una misión que cumplir. Y estando en Auschwitz fue humillado, fue golpeado, fue pisoteado. Se ve en la película cuando le arrancan bruscamente las vestiduras, el crucifijo. Lo trataban porque él nunca dejó de decir que era sacerdote católico. Y este régimen nazi buscaba despojar a los prisioneros de toda huella de personalidad y los trataban de una manera inhumana e impersonal. Tan es así que no los llamaban por su número, les asignaron unos números. Cada prisionero tenía un número. Por ejemplo, San Maximiliano le asignaron el 16.670. Y a pesar de todo, durante su estancia en el campo, nunca le abandonaron su generosidad y su preocupación por los demás, así como su deseo de mantener la dignidad de sus compañeros. Y lo querían tanto porque era tan noble que uno de sus compañeros se la agenció para poderlo llevar a la enfermería un día y que él pudiera descansar un poco. Porque como dije, ¿verdad? Su condición de salud era frágil. Y la noche del 3 de agosto de 1941, un prisionero de la misma sección a la que estaba asignado San Maximiliano se escapó. Y en represalia, el comandante del campo ordena escoger a 10 prisioneros al alzar para ser ejecutados. Cabe mencionar que en la película se ve que este prisionero que escapó, ellos los tenían como cavando, trabajando con pico y pala, y un talud de tierra le cayó encima y prácticamente quedó inconsciente. Cuando llegó el momento de regresar a las barracas, que tocan el sonido ese para que ellos regresaran, él todavía estaba inconsciente. Y cuando él despierta ya era demasiado tarde para regresar. Y por eso fue que se escapó. Esto lo vemos en la película. Y entonces el comandante del campo, en represalia, ordena escoger a 10 prisioneros al azar para ser ejecutados. Y entre los hombres escogidos estaba el sargento Franciszek Gajonicek, un polaco igual que San Maximiliano, casado y con hijos. San Maximiliano no se encontraba entre los 10 prisioneros escogidos. Y cuando escuchó a este hombre decir que era casado y que tenía hijos, se ofrece a morir en su lugar. El comandante del campo acepta el cambio y San Maximiliano
es condenado a morir de hambre junto con los otros 9 prisioneros. 10 días después de su condena, y al encontrarlo todavía vivo, los nazis le administran una inyección letal. El 14 de agosto de 1941, hace 2 días atrás, estábamos celebrando la fiesta, la Pascua de San Maximiliano Kolbe. Y los 10 prisioneros fueron introducidos en un búnker subterráneo, lo que se conoce como el búnker de la muerte. Bruno Borgowik era el ayudante del celador del búnker, y él dijo, y citamos: durante aquel tiempo Kolbe guiaba a los prisioneros en la oración, rezaban el rosario y cantaban a la Virgen María. Cuando vigilaban el búnker, encontraban siempre en medio a Kolbe de rodillas o de pie. Después de estar privados de agua y comida durante 2 semanas, solo Kolbe seguía vivo. Los guardias querían vaciar el búnker, de modo que asesinaron a Kolbe con una inyección de fenol el 14 de agosto. Los cuerpos fueron incinerados en el crematorio del campo al día siguiente, el 15 de agosto, día de la Asunción de María. Sus últimas palabras antes de morir eran: ama a la Inmaculada, ama a la Inmaculada, ama a la Inmaculada. Es así como San Maximiliano María Kolbe, en medio de la más terrible adversidad, dio testimonio y ejemplo de dignidad. En 1973, Pablo VI lo beatifica, y en 1982, Juan Pablo II lo canoniza como mártir de la caridad. Juan Pablo II comenta la influencia que tuvo San Maximiliano en su vocación sacerdotal. Surge aquí, y esto lo dijo su santidad Juan Pablo, surge aquí otra singular e importante dimensión de mi vocación. Los años de la ocupación alemana en Occidente y de la soviética en Oriente supusieron un enorme número de detenciones y deportaciones de sacerdotes polacos hacia los campos de concentración. Solo en Dachau fueron internados, oigan esto, casi 3.000. Hubo otros campos, como por ejemplo el de Auschwitz, donde ofreció la vida por Cristo el primer sacerdote canonizado después de la guerra, San Maximiliano María Kolbe, el franciscano, don y misterio de Dios. San Maximiliano nos legó su concepción de la iglesia militante y su intensa actividad para la construcción del reino de Dios. Actualmente siguen vivas obras inspiradas por él, tales como los institutos religiosos de los frailes franciscanos de la Inmaculada, las hermanas franciscanas de la Inmaculada, así como otros movimientos consagrados a la Inmaculada Concepción. Pero sobre todo, San Maximiliano nos legó un maravilloso ejemplo de amor por Dios y por los demás. Con motivo de los 20 años de la canonización de Maximiliano Kolbe, en octubre de 1982, los frailes menores conventuales de Polonia abrieron el archivo de la ciudad de la Inmaculada a 50 kilómetros de Varsovia, construido por el mismo mártir. Entre los manuscritos del santo destaca, oigan esto, la última carta que escribió y que acaba con besos a su madre.
Una carta que refleja una ternura que no aparecía en otros escritos y que hace pensar que el sacrificio con el que ofreció la vida voluntariamente en sustitución de un condenado a muerte fue algo que maduró a lo largo de su vida. Este es el texto del escrito y citamos tal cual. Querida madre, hacia finales de mayo llegué junto con un convoy ferroviario al campo de concentración de Auschwitz. En cuanto a mí, todo va bien, querida madre. Puedes estar tranquila por mí y por mi salud, porque el buen Dios está en todas partes y piensa con gran amor en todos y en todo. Será mejor que no me escribas antes de que yo te mande otra carta, porque no sé cuánto tiempo estaré aquí. Con cordiales saludos y besos, Raimundo Kolbe. Juan Pablo II, un año después de ser nombrado Papa, estuvo en el campo de concentración en Auschwitz y dijo, citamos, Maximiliano Kolbe hizo como Jesús. Wow, no sufrió la muerte, sino que donó la vida. La expresión remite a unas palabras escritas por el padre Kolbe unas semanas antes de que los nazis invadieran Polonia. Y escuchen esto, lo escribió San Maximiliano el 1 de septiembre de 1939. Sufrir, trabajar y morir como caballeros, no con una muerte normal, sino, por ejemplo, con una bala en la cabeza, sellando nuestro amor a la Inmaculada, derramando como auténtico caballero la propia sangre hasta la última gota para apresurar la conquista del mundo entero para ella. No conozco nada más sublime. Wow. Y miren unos datos curiosos de la vida de este santo. El Papa Francisco visitó la tumba de San Maximiliano y durante su visita al campo de concentración nazi de Auschwitz, en el marco de su viaje apostólico a Polonia, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia en 2016, el Papa Francisco estuvo en la celda del hambre, donde fue encerrado San Maximiliano Kolbe hasta el día de su muerte. En este lugar oscuro hay una placa en la pared recordando y un grabado de las víctimas con 3 cirios al centro. El Santo Padre se sentó y oró solo y en silencio por cerca de 6 minutos. En Polonia existen los frailes bomberos de San Maximiliano. Él fue previsor yo creo que fue el año pasado, es que a veces no anotamos la fecha, ¿verdad? Me disculpan. Pero ocurrió un incendio en la Catedral de Notre Dame. Y miren cómo San Maximiliano fue previsor. En 1927 el santo fundó la ciudad de la Inmaculada, en este convento franciscano a 40 kilómetros de Varsovia. Y él era tan y tan precavido que desde hace más de 90 años en ese lugar hay un cuerpo